Otoño 2021, 93.1. Tu dial late, tu radio desde Puerto Madero. 24 horas para ti. Entre amigos siempre es mejor de 8 a 10. Roberto Sarlenga y Nando Rodríguez te acompañan en la mañana de Late 93.1. Nunca volvimos a hablarnos luego de estar juntos, algo se cerró. Fue simplemente un impulso, el deseo de pronto se manifestó. El tema es cuando uno se frustra, ¿no? Exactamente, Robert. Esa frustración se transforma en algunos casos en una crisis individual, crisis en pareja, creo yo, pero claramente es una idea de alguien que no sabe, Roberto, por eso convocamos a una especialista, a Beatriz Goldberg, que es psicóloga, escritora, para hablar un poco acerca de las crisis individuales y de pareja en pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cómo sobreponerse a la languidez, Roberto, el estado emocional que se apropió de nosotros en la pandemia? Hay un informe muy interesante que publicaron. ¿Cómo está Beatriz? Nando Rodríguez la saluda, Roberto Sarlenga también aquí en Entre Amigos. Hola, ¿qué tal, Nando y Roberto? Bueno, me voy a sumar un poco a la charla de ustedes. Sí, es verdad. Ustedes hablaron recién de la creatividad también, y esto es algo que se va perdiendo también a veces con un estado que vos decís de languidez. Es como que es una lástima porque es algo muy importante para la persona, para desarrollarse, para la buena onda, para enhebrar pensamientos positivos, y esto va decayendo cuando uno entra en esos estados, ¿no? Y estos estados tienen que ver, Beatriz, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mirta Goldberg, que es una autora con la cual tuve en algún momento la oportunidad de cruzar nuestros caminos, pero la realidad es que, Beatriz, yo digo, cuando uno está solo, sí, ¿no? Cuando uno se encuentra solo, porque esto es como que nos agarró a todos de una manera inusual, digamos, reconocemos lo que solo venimos y solo nos vamos, pero al mismo tiempo estar solo hay que solventar eso para que esa languidez no se convierta en depresión. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y para esto no es pequeña pregunta, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es primero atesorar todo aquello positivo que sí tenemos, ¿no? Porque es un estado de por sí, por supuesto, relacionado con el tema de las pérdidas, de lo que no se puede hacer. Estamos permanentemente escuchando noticias, bombas, digamos, de tiempo, donde la realidad a veces acucia, sin entrar en la política también, si está bien hecho o no está bien hecho, porque esto también a la persona lo hace decaer, ¿no es cierto? Si uno siente una conducción o algo más sólido, también alguna paternalidad, ¿no es cierto? Esto te hace sentir como con más garras para hacerlo. Pero justamente como las personas a veces se sienten solas, como ustedes bien dicen, es como que necesitan unos incentivos un poquito más fuertes y recursos propios más fuertes todavía. Entonces hay que trabajar más esos recursos para que uno no vaya decayendo. Hay que tener a veces proyectos pequeñitos igual, más pequeño, mediano y largo plazo. Hay que tratar de concentrarnos en los que uno sí tiene, tanto recursos naturales como, digamos, para mejorar, como gente, trabajo, o no, o amigos, o qué solidez uno tiene como para agarrarse de algo, ¿no? Tomarse y poder hilvanar pensamientos más positivos, porque si uno entra en una cadena de pensamientos negativos va declinando muchísimo, sobre todo que la pandemia es una situación de estrés muy prolongada, no es que, qué sé yo, es un momento chiquito. Bueno, en otros países por ahí se ha hecho un poco más corto o había más luces detrás del túnel. Ahora estamos más cerca igual del final, pero digamos, la luz detrás del túnel es como que se visualizaba más rápido. Acá es muy lento y cuesta más. Beatriz, muy interesante esta situación porque habla de algo real, ¿no? No habla de un supuesto, o qué pasaría si tendríamos una pandemia, no, está pasando. Por ende, los datos son más concretos. Ahora, viendo a futuro y sabiendo que una situación que tiene que ver con lo individual, con lo psicológico,
podría llegar, usted me sabrá corregir, podría tener una consecuencia. Esto a futuro, ¿puede acarrear consecuencias? ¿La pandemia puede acarrear consecuencias en el plano personal o en el plano de pareja de pasar toda esta situación? Claro, sí, muchísimo. Lo que tenemos que hacer es justamente atajarlo lo antes de tiempo, ¿no? Es decir, para que el test postraumático sea lo más leve posible, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que transitar primero vos sabés que uno tiene una inteligencia emocional, espiritual, que yo hablo, que hay que desarrollarla mucho en todo momento de crisis, ni que hablar, pero en momentos de crisis generales, porque acá, como bien ustedes dijeron, no es una crisis personal chiquita nada más, es una cuestión general. Entonces uno tiene un acompañamiento global de la gente, lo cual a veces hace que uno se sienta más acompañado en el tema, ¿no? Yo no puedo hacer esto porque la situación no se da, la globalidad, la pandemia, todo esto no se da para mejorar, pero por otro lado podemos encontrar qué recursos tiene cada uno, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos creatividad que no la conocemos, la tenemos que empezar a conocer, y a veces, lamentablemente, en momentos de crisis aparece que uno se da cuenta y se puede enfrentar, o la desecha o la enfrenta, ¿no? Tanto lo malo o lo bueno que uno tiene. Y la pandemia deja muchos miedos, lo enfrenta a uno con muchos miedos, fíjate, los miedos y sobre todo a la muerte o a la enfermedad, que son uno de los miedos más fuertes que puede tener el ser humano. Entonces, si uno lo enfrenta bien, posiblemente tenga un post-COVID o post-trauma mejor, ¿no? O sea, dejan las personas esa movilización muy muy fuerte y esta cuestión de cerrarse un poco a cosas, ¿viste? Porque uno no tiene la libertad absoluta. Claro. La libertad es algo que es un bien muy preciado, ¿no? Que a veces tuvimos por otras razones, pero la libertad, la persona la necesita, esa libertad para poder ojo que a veces psicológicamente hay gente que la aprovecha, ¿no? No tengo libertad para hacer esto, entonces me va mal esto, el negocio, no emprendo esto, o no hablo a esta persona porque no se puede. Uno aprovecha también a veces para endilgarle todo a la pandemia, pero es real que la pandemia tiene sus cositas y que hay que tratar de enfrentarla lo mejor posible, ¿no? Y esto ayuda también, si bien va a dejar secuelas que hay que trabajarlas mucho, sobre todo los chicos, adolescentes, con las escuelas que no tienen tanto, pero hay que trabajar con ellos para que sea lo más leve posible, ¿no? Definitivamente, Beatriz, yo lo estoy escuchando muy atentamente y digo, es como que está todo, como a veces se desordena todo, más los papás que tienen adolescentes o jóvenes o niños, es como que se arma una situación de caos en donde la gente se asusta mucho con el caos. ¿Qué consejo podemos, porque el caos también es la fuente de la creatividad, qué consejo podemos darle? ¿Cómo afrontar ese caos a aquellos que tienen que a su vez compartir con sus hijos? ¿Cuál es el hilo? Sé que no es nada fácil esto, pero no es nada. Lo que pasa es, como bien vos dijiste, el caos es algo que te produce incertidumbre también, esa sensación de falta de certezas. La gente, y esta es una palabra del momento, ¿no? La incertidumbre, creo, que es una de las palabras de la pandemia, o de sensaciones que yo siento en la pandemia, que la gente se queja, o bueno, trae consulta, todo. Esa sensación de desasosiego, de esa languidez, esa cosa, ¿y para qué? Porque nosotros tenemos que cuestionarnos y recuestionarnos un porqué, un motivo de vida, o sea, esto te confronta con lo más visceral y lo más elemental que podemos tener, es la misión de vida, la misión de para qué estamos. Tenemos que encontrar cosas positivas de las que tenemos, ¿no? Y la creatividad se puede desarrollar justamente cuando uno tiene a veces uno toca fondo y ahí puede, con ese caos que vos decís bien,
es como que aparece el mundo, ¿no? Fíjate que se creó el mundo también con un caos, en medio de un caos. Es como que necesitamos para hilvanar. Y tenemos que hilvanar pensamientos positivos como para ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Pues vos sabés que a lo largo de la humanidad muchos han pasado situaciones extremas muy feas y bueno, han salido algunos fortalecidos y otros no. Por eso te digo que no es posible nada, es como que bueno, esto es lo que hay, como dicen los chicos, ¿qué hacemos con estos recursos, con estas cosas que podemos construir, ¿no? Y bueno, las demoliciones de los edificios también se dan para construir algo. Tenemos que ver que una meta, ¿no? Tenemos que tener metas, alegrarnos con algunas cosas, tratar de no siempre ver lo que nos falta, porque siempre faltan cosas, o bueno, ver con qué contamos, ¿no? Nuestro para mejorarnos a nosotros y salir también de nuestro narcisismo para con los demás también, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Es difícil, pero se puede, ¿no? Es un tema muy importante, recordamos a la gente, Beatriz Goldberg, con nosotros psicóloga y escritora, especialista en temas de crisis individuales y de pareja. Es muy interesante esto, Beatriz, porque hay ocasiones en las cuales vos te encontrás bien, pero no necesariamente una pareja. Hay gente que por ahí vive con los padres, que tienen, y los hijos están en contacto por esto de la pandemia, o viven con los hermanos, y ellos sí atraviesan una situación un poco más complicada. Entonces, la gran pregunta de aquel que teóricamente está mejor, dice, ¿cómo hago para ayudarlos? ¿Cómo hago para hacerles entender que no es por ahí el camino? Muchos recurren a profesionales como usted, pero otros que están en la disyuntiva, que no saben cómo accionar, ¿cómo se puede sumar, en este caso, en lugar de cometer el error de restar, ¿no? Claro, bueno, primero tratar de que el otro también empiece a encontrar que, bueno, primero que no, bueno, salir un poquito de la cuestión de que no se puede nada, ¿no? El no se puede, hay que empezar a erradicar, por ahí se puede evitar algunas cosas, pero hay que tratar de hacer otras, de pensar en cosas buenas, en pensar con lo que tengo, hilvanar. Vos sabés que los pensamientos se hacen muy rumiantes. Cuando uno empieza con uno negativo, viene otro y se construye. Si vos pensá que si yo me pongo a hablar con vos y te empiezo a contar todo malo, que la vida es horrible, que esto, que no hay forma, no hay salida, no hay esto, que el mundo está un desastre, ¿no? Entonces, todo esto hace que construyamos todo un desastre y cada vez nos hundamos más los dos o todos los que vamos sumando a nuestra charla o a nuestro momento, a nuestra casa. Si todos vemos que todo sucumbe, es como que no tenemos fuerza ni energía ni para creatividad, como dijeron, ni para salir cómo hacer. Entonces tenemos que empezar a hilvanar un pensamiento positivo desde la actividad. Bueno, esto es lo que hay, que puedo hacer chiquito para estar un poquito mejor, porque si no me enfrento con pensamientos esos rumiantes que se hilvanan y no terminan más. Entonces tengo que hacer uno positivo como para hacer un collar más positivo en cuanto a las ideas, ¿no? Porque si no, ideas que después la accionamos, porque solo ideas no, la cuestión es accionar. Porque pasaron guerras, pasaron cosas horribles, en la humanidad pasaron un montón de situaciones malas, pero bueno, hubo gente que sobrevivió, que estuvo bien y que desarrolló una vida posterior con recuerdos traumáticos, pero pudo sobrellevar. Por eso te digo que está el poder de resiliencia que tenemos que trabajar implementando la inteligencia emocional espiritual en cada uno. Definitivamente, a mí lo que me resuena es que, bueno, lo mejor que le podemos decir a las personas es que vamos a estar en esta confrontación naturalmente, porque la vida es conflicto en sí, ¿no? Nacemos y yo siento que ya entramos en una dualidad interesante de cómo sobrevivir, pero que el encontrar todo esto va a exigir de nosotros una disposición como de una gimnasia cotidiana. No, nada está totalmente ganado, ¿no?
Claro, y esa gimnasia, viste, hablando de gimnasia, viste, todos hacemos, y bueno, sabemos que la actividad física es fundamental, o por lo menos caminar, pasear, distraernos también distraernos de ver más allá de todo lo negativo, viste, tenemos un bombardeo de cuántas hay, cuántas camas UTI hay, cuánto esto, cuánto, es decir, si nos quedamos todo el día en eso nos vamos hundiendo cada más, pero podemos ver a alguien o de alguna manera, o caminar o salir, o también nos ayuda a romper un poco esa dinámica, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Pero hay que hacerla y tratar de ayudarle al otro que también la pueda hacer, ¿no? Porque no que esté metido en esto, aunque hay gente que está como más temerosa de todo y bueno, y baja las defensas también, el estar mal también baja las defensas. Absolutamente. Pero hace falta esos pensamientos, estas cosas, y ver qué hacemos y qué tenemos de bueno, pues todos tenemos cosas buenas que al final nunca las miramos y estamos viendo todo lo que nos falta, lo que no tenemos, tanto material como espiritual, como personas, como amigos, como lo que sea, ¿no? Así es. Así es, recordamos a los oyentes, tenemos en línea en esta mañana a Beatriz Goldberg, ella es psicóloga y escritora. Beatriz, le decía a Roberto en privado por WhatsApp, porque estamos en diferentes puntos, esto de la radio en épocas de pandemia hace que estemos de esta manera, le decía que era muy interesante porque habían muchos que hay muchos que atraviesan esta situación y su comentario de alguna u otra manera trae cierta tranquilidad, ¿no? Porque nos da un camino, por lo menos. Sí, sabemos que muchas veces se lo dice y es un camino largo, pero se comienza de esta manera, ¿no? Intentando. Claro, porque hay que intentar, hay que tratar de poner primera para ver, ¿no? Porque no hay ninguna equivocación más grande que no haberse por lo menos haberse permitido comenzar a ver cómo puedo resolver algo, ¿no? Porque es un fracaso más grande que si uno no empieza por algo, ¿no? Todos tenemos que empezar por cosas chiquitas, cambiar algunos pensamientos o poder transmitir algo como para que uno piense, ¿no? ¿Qué tengo, ¿no? ¿Qué recursos tengo? Porque a veces uno está muy negativo y la negatividad hace que uno no pueda asomar ¿no? Un poquito de atisbo de esperanza, ¿no? Esa famosa canción del color esperanza, ¿no? Si no la tenemos, no la ponemos de adentro, es como que no aparece sola, aparece sola. Beatriz Goldberg, psicóloga, escritora, usted es como una gran buceadora del inconsciente y del sentir humano y nos ha traído un momento como de paz y de tranquilidad y de orientación. Si alguien desearía conectarse con usted y con su sabiduría y esa capacidad de bucear en el otro, ¿cómo lo hace? No, muchas gracias por las palabras. No, ojalá uno quiere que eso sea, que la persona vaya para adelante. Y bueno, tengo una página web, beatrizgoldberg.com, y de ahí tengo un mail como para el que quiere hablar o preguntar algo, alguna duda, hay que comenzar, el comienzo es importante y ponerle un poquito de actividad. Muchísimas gracias en esta mañana, en esta reunión. Usted sabe cómo se llama este programa, Entre Amigos. Una taza de café. Son como, son momentos. Y bueno, la idea es que uno entre amigos o entre personas se pueda conectar para ver qué bueno podemos hacer o compartir con el otro, ¿no? Y si es más público, mejor, así se hace como que la gente tenga ganas, ¿no? Lo importante eso, que uno tenga esperanza y ganas de vivir, que no es poca cosa, no valorarla la vida, ¿no? Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Beatriz Goldberg con nosotros, Robert, en una mañana con paz y tranquilidad después de esta nota. Ajá. Bueno, reconsiderar, ¿no? Cada uno que también estamos debajo de este gran sombrero en esta crisis y que hay personas que tienen un relato que hasta nos puede llegar a ayudar muchísimo y no está solo, realmente ninguno de nosotros está definitivamente solo, si bien sabemos que
la vida siempre te confronta en estar solo. Pero bueno, me encantó la nota con Beatriz Goldberg, tenemos que seguir con nuestro programa y tenemos más todavía.